Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 9 de octubre de 2023. Esperando que estén bien, jóvenes y sus familias, y bueno, en la lucha con el paro nacional para sacar a todos estos corruptos del Ministerio Público. Realmente están tomando ya medidas para criminalizar, ¿verdad? Pero son gente infiltrada. Entonces, hay que apoyar el paro de la forma que podamos hacerlo, jóvenes. Realmente ahorita pues, está dura la situación y tenemos que seguir adelante luchando para sacar a toda esta gente que no le hace nada bien al país, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces el último día, o sea el día jueves, nos quedamos viendo lo que son los valores estándar de los diferentes elementos. Y una cosa importante es que la forma del elemento que es más estable a nivel de la Tierra, pues es considerado con un valor de C, y todos los demás pues ya tienen un valor específico comparado con él. Entonces eso fue lo último que vimos la tabla. Entonces ahora vamos a seguir con lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan de firmar, chicas? Mylan y Rosemary. Bueno, a ver, léame por favor, don Eli. No sé si mira ya algo o no. Ahorita lo voy a poner. A ver, léame, Rosemary. Para utilizar la ecuación anterior a fin de calcular delta H. Delta H estándar significa ese cerito, reactivos. Reactivos debemos conocer los valores de delta H estándar de los compuestos que participan en la reacción. Podemos determinar estos valores mediante la aplicación del método directo o el método indirecto. Ok, entonces vamos a tener dos metodologías para poder hacer estos cálculos, ¿verdad? Vamos a aprender los dos métodos. El método directo se puede cuando se tienen todos los datos. El método indirecto se va a utilizar cuando no tenemos todos los datos de los compuestos. Entonces, a ver, léame Mylan, por favor. Este método... ¿Cuántos nombres es? Este método, ¿está? ¿Cómo dijo que se decía eso? Delta H estándar de formación. La F significa formación. Delta H estándar de formación se utiliza para compuestos que se sintetizan con facilidad a partir de los elementos. Ok, entonces fíjense, pues van a haber compuestos que no se pueden sintetizar con facilidad. Entonces por eso vamos a utilizar un método indirecto. Pero cuando nosotros tenemos sustancias que podemos calcular fácilmente eso, pues no necesitamos el método indirecto, no que usamos el método directo. ¿Ok? Bueno, a ver, léame, Rosemary, por favor. Propongan que deseamos conocer la entalpía de formación del dióxido de carbono. Para esto necesitamos medir la entalpía de la reacción en la que el carbono, y el oxígeno molecular en sus estados estándar se convierten en dióxido de carbono también en su estado estándar. Ok, entonces nosotros tenemos que buscar reacciones que nos puedan dar el producto que nosotros queremos obtener. Entonces miren, en este caso se dan cuenta ustedes que tenemos el grafito más oxígeno que nos va a dar CO2. El grafito, saben ustedes que es el estado estándar del grafito del carbono, por lo cual va a ser 0. El oxígeno también es el estado estándar del oxígeno, por lo cual va a ser 0. Ahora, el CO2 es un compuesto si va a tener un valor de delta H de formación. Ahora, a ver, Rosemary, ¿esta es exotérmica o endotérmica? Es exotérmica. ¿Por qué? Porque es negativa. Ok, tiene un valor de delta H negativo. A ver, don Eli, ¿es espontánea o no espontánea? Es espontánea. Es espontánea porque las reacciones exotérmicas
son espontáneos. Entonces, miren pues jóvenes, todas esas cosas tenemos que ya saberlas, jóvenes, ya no tenemos que andarnos haciendo tantas bolas. Pues entonces, aquí pues vamos a calcularla de forma directa. Bueno, a ver, léame por favor, don Eli. Por experiencia sabemos que esta reacción de combustión se completa fácilmente. Ok, entonces es una reacción de combustión bien fácil, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que delta H estándar de reacción va a ser igual al delta H estándar de formación del CO2, ¿se acuerdan que primero van los productos? Menos la suma del delta H de formación estándar del grafito más el delta H de formación del oxígeno, ¿ok? Entonces nosotros ya al buscar esos datos vamos a ver que este y este son igual a 0, ¿ok? Porque son los estados estables de los compuestos. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues solo me va a quedar buscar en la tabla el delta H de formación estándar del CO2 y que es este valor que tenemos acá, menos 39, menos 393.5. Bueno, entonces, a ver, léame Mayla. Debido a que tanto el grafito como el O2 son formas alotrópicas estables de los elementos, se determinan que delta H Formación. de formación, C grafito y H estándar de formación, O2 gramos tiene el valor de 0, por lo tanto entonces eso no es gramos, eso era gas, ¿ok? Bueno, entonces sabemos que el delta H de formación estándar del grafito es 0 y el delta H de formación estándar del oxígeno es 0. Entonces por eso solo nos va a quedar el valor de lo que es el CO2. Entonces, el valor del CO2 lo buscamos en la tabla, pues, o aquí lo tenemos ya en la propia reacción. Entonces, el delta H estándar de reacción va a ser igual únicamente al delta H de formación estándar del CO2 gaseoso, que es menos 393.5 kilojoules. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla, vamos a ver que el delta H de formación estándar del CO2 es menos 393.5 kilojoules mol. Entonces lo podemos ver, vamos a verlo en la tabla que vimos anteriormente. Me pasé. Entonces en la tabla ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos que buscarlo por átomo. Entonces miramos con carbono, tenemos el grafito que tiene 0 y tenemos el CO2 gaseoso que es menos 39.3. ¿Se dan cuenta? El oxígeno, busquemos el oxígeno, pues está en orden alfabético, el oxígeno 2 gaseoso es 0, ¿ok? Por eso es que le pusimos 0, no es porque nosotros se nos haya ocurrido. Bueno, entonces, ya sabemos que esto lo vamos a estar calculando de forma directa, ¿ok? Bueno, a ver, léame Rosemary, por favor. Observe que la combinación arbitraria de 0 para la formación delta HF estándar de cada elemento es su forma más estable en el estado estándar no afecta a los cálculos en el modo. Recuerde que el interés de la termoquímica radica solo en los cambios de entalpía, ya que pueden determinarse experimentalmente, lo que no sucede con los valores absolutos de entalpía. Ok, estamos. Entonces aquí estamos utilizando la tabla de datos estándar de los elementos, pero tenemos que tener cuidado de tener varios conceptos y claros, que el delta H de reacción va a ser la sumatoria de deltas H de formación de los reactivos, pero de los productos, menos el delta H de formación de la suma de los reactivos, ¿ok? Eso es lo primero que tengo que tener. Bueno, y luego de esto lo tengo que buscar en una tabla, o si no, ya sé yo, por ejemplo, el oxígeno O2
yo sé que es el estado estándar, va a ser 0. El estado del carbono estándar, por ejemplo, es carbono grafito, yo sé que es 0. Por ejemplo, el bromo bimolecular o diatómico es el estado estándar. Entonces eso ya conforme vamos utilizando, vamos aprendiendo, o si no, pues consultamos las tablas. Bueno, a ver, léame, don Nelly, por favor. Otros compuestos que se pueden estudiar aplicando el método directo son SF6, P4O10 y CS2. Las ecuaciones que representan sus síntesis son... Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos el S rómbico, me va a dar más 3 moles de flúor diatómico gaseoso, me va a dar 1 mol de SF6 gramos. Entonces, estos datos que estoy acá, yo los tengo, o sea, en la tabla, por lo cual puedo calcularlo directamente. Por ejemplo, tengo también el fósforo 4 blanco, que es sólido, más 5 moles de oxígeno gaseoso, me va a dar 1 mol de P4O10 sólido. Y el grafito, tengo carbono grafito, que sería el estándar, más 2 moles de S rombo, me va a dar 1 mol de disulfuro de carbono, que es líquido. Entonces, estas reacciones, pues yo puedo encontrar en la tabla que vimos anteriormente los datos. Por ejemplo, acá, tanto el S rómbico sería el elemento, si lo buscamos, se dan cuenta, vamos a buscarlo en la tabla. Entonces, miren, pues buscamos el S rómbico, acá tenemos el S rómbico, ¿cuánto tiene? 0, ¿ven? ¿Ok? El oxígeno ya sabemos que tiene 0, el grafito también tiene 0. Entonces, de ahí nos quedaría, vamos a ver qué otro elemento nos queda. Se dan cuenta que tengo el fósforo blanco, ¿verdad? Y tengo el flúor. Bueno, entonces miremos en la tabla, fósforo blanco. Entonces, fósforo sería P, o P o como F. Bueno, el flúor sería como F. Acá está el flúor, miren, tiene valor 0. El fósforo no lo miro aquí, miren, bueno, miren ustedes el fósforo. Yo no miro. No está, bueno, entonces debe estar en otra tabla. Entonces vamos a ver. O sea, yo les pongo la tabla o les pongo los valores para que sea más fácil en el examen, ¿no? Entonces, se dan cuenta que para calcular el delta H estándar de reacción voy a restar los productos menos los reactivos. Se dan cuenta que aquí en los productos tengo 1 y en los reactivos tengo 2. Igual acá, voy a restar los productos menos la suma de los reactivos y acá igual el producto menos la suma de reactivos. Entonces hagamos esto. Bueno, a ver, léame por favor, Esther. ¿Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes? Observe que... Mamá, estoy hablando. Sí, está hablando. No. Observe que ese rómbico, solo tiene que decir ese rómbico. Blanco. Son los alótropos más estables del azufre y el fósforo, respectivamente. A una atmósfera y 25 grados, por tanto sus valores delta H formación estándar son 0. Ok, entonces se da cuenta que hay fósforo rojo también. Entonces el fósforo rojo tendría un valor, pero el fósforo blanco tiene el valor 0 porque es el más estable de todos los compuestos con fósforo y el rómbico de todos los compuestos de azufre. Acá tenemos el S rómbico, miren, que es un polvo amarillo, ¿verdad? Ahí está calentado, está echando humos de azufre. Entonces, fíjense pues, vamos a ver acá cómo sería entonces
Antes de pasar a eso, porque aquí no sé por qué no pusimos ejercicio. Vamos a ver qué es. Entonces, fíjense pues, el delta H reacción para la primera sería igual a ¿qué? Al delta H formación estándar ¿de qué? De SF6 gaseoso, que sería uno de los productos, menos los reactivos que sería, que sería el delta H formación estándar de el S rómbico más el delta, aquí sería por 3, ¿verdad? Porque tienen que poner eso, por delta H formación estándar de el flúor gaseoso. Bueno, entonces aquí van a saber ustedes lo siguiente. Si buscan ustedes, ya dijimos que esta es la forma alotrópica del azufre, sería 0, y el flúor dimolecular también es la forma aleotrópica. Entonces el delta H reacción solo va a depender del delta H de formación del F6 gaseoso. Pues entonces ahora busquemos en la tabla cuál es el valor, esperemos que esté. Entonces miremos. Entonces miremos si está, sería S, se dan cuenta que ahí no está, ¿verdad? Tendríamos que buscarlo en internet, ¿verdad? Porque no está el S, se da cuenta que tiene S rómbico, S monoclínico, SO3, pero no tiene el SF6. Entonces, esto, ¿cómo podríamos buscarlo? Jóvenes, a ver qué me dicen. ¿Dónde podríamos buscarlo? A ver. Lo podemos buscar en internet, jóvenes. Entonces, sería entalpía estándar de formación del SF6, ¿no? Entonces, supuestamente nos debería de sacar. Vamos a ver si en imágenes está. SF6 no está ahí. Otros menos está aquí en esta tabla termogénica. Pero ahí ni se mira, jóvenes. Vamos a poner más candela. Esta tabla sí está completa. ¿Se dan cuenta que está en orden alfabético? ¿Ah? MN. Sí. ¿Sí? ¿Pasa el link? ¿Ah? ¿Qué? Ahí, comparte el link. SF, aquí está, ¿me? Sería S. Pues eso solo lo buscan ahí, chicos. Tampoco me SF6, aquí está, es un gas. Y déjenme ver si aquí no miro que tenga
Ah, sí, estos serían los valores, déjenme, solo quiero ver en la... Que así es como tienen que trabajar ustedes, pues cuando estén ustedes trabajando, ya miren, aquí está la entalpía de formación, miren, y energía libre de Gibbs, o sea, la primera sería. Eso es lo que tienen que hacer ahora, jóvenes. Ustedes ahora en el teléfono pueden hacer esto, todo esto, jóvenes, ¿o no? Bueno, entonces, se vieron como busqué la entalpía estándar de y puse el compuesto. Esta tabla sí es más completa. Entonces sería ese. Ok. Es menos 291.8. O sea, menos. No sé por qué tiene otro valor. Menos 290. Entonces ese es el valor que tendría que poner acá. ¿Va? Menos 200. ¿200 qué? 91.8. Ese sería el valor. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, y para el fósforo igual, se dan cuenta que el fósforo no estaba en el otro resumen, ¿va? Miremos, aquí tiene fósforo PO4, aquí también. Aquí el amarillo es el amarillo y el blanco es 0. Pero ¿qué es lo que no tenía? Ya vieron que aquí cabal sí sale, ¿verdad? Que el amarillo o blanco dice acá, ¿va? Sólido blanco o amarillo, ¿va? Entonces el blanco sería el estándar, el rojo se dan cuenta que ya tiene un valor, el líquido blanco también, porque estamos hablando que es sólido, ¿va? Ya tiene más, y en forma gaseosa también tiene más. Entonces esas serían las tablas que tendrían que... Pero yo en este caso, pues yo les doy los datos, ¿verdad? O les pregunto a alguien que esté en la tabla, pues, porque ya esto que estoy haciendo yo ya es, ya si no tengo los datos, ¿no, jóvenes? Pero eso no se los va a preguntar en el examen, ¿no? O sea, para mí, o sea, yo no estoy tratando de que ustedes aprendan a buscar en internet, pues, no, que yo lo que quiero es que hagan los cálculos. No sé si me explico, jóvenes. Bueno, digamos, pues. Bueno, ya firmaron todos, ¿no? Solo chicas me... Solo chicas... Bueno, apúrese pues, Alejandra, usted ya hace rato que viene y no ha firmado. Bueno, entonces, ahora... Ya me perdí un poco donde estaba. Entonces, ahora para buscar el delta H de reacción estándar de la segunda sería los productos delta H formación estándar de qué? Del P4 o 10, ¿ok? Menos la sumatoria de los reactivos, que sería el P4 blanco, más, y de ahí si tienen que poner los coeficientes estequiométricos que tienen que ir antes, ¿verdad? Delta H formación estándar del oxígeno gaseoso. Bueno, entonces ya sabemos que el fósforo blanco va a ser 0 y el oxígeno es 0. O sea que solo tenemos que buscar el delta H formación del P4 o 10 en la tabla, ¿ya? Y en el último, pues me quedaría delta H reacción estándar va a ser igual a que el producto sería delta H formación estándar de qué? Del disulfuro de carbono líquido menos ¿qué? Menos delta H formación estándar del carbono grafito
más, de ahí tienen que poner el factor de estequiométrico, delta H, formación estándar del azufre rómbico, y ya sabemos que este es 0 y este es 0, entonces solamente va a ser el delta H, formación estándar del disulfuro. El disulfuro sí está en la tabla. Entonces así es como tienen que ustedes que calcular cuando se les pida en los exámenes cortos o en el final. ¿No desea alguna duda? Bueno, entonces los chicos están ausentes. No sé si porque fueron a manifestar o porque la mayoría de que lo que están ahorita en la tarde son trabajan, más jóvenes. ¿Ustedes trabajan o no trabajan? Sí, trabajamos. Entonces por eso que están ahorita. No sé si tuvieron clavo para... Porque ahorita, ¿dónde están ustedes? ¿En su trabajo o están en su casa? Desde joven. ¿Ah? Para regresar. Ah, ok. Sí, porque puede ser que por eso es que no se han metido los muchachos, ¿no? Bueno, entonces, a ver quién firmó. Mario Alberto Abay, y no lo miro aquí, ¿me? ¿Se dan cuenta? Es que eso no es ético. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora el método indirecto. Se da cuenta que el método directo debo de tener los datos en las tablas. Si yo no tengo el dato en la tabla, tengo que utilizar el método indirecto. A ver, léame, Rosemary, por favor. El método indirecto. Muchos compuestos no se pueden sintetizar directamente a partir de sus elementos. En algunos casos, la reacción se lleva a cabo con energía eléctrica o suceden reacciones secundarias que producen otras sustancias además del compuesto de. Ok, o sea que, fíjense, pues el método indirecto lo tengo que utilizar cuando no tengo los datos en tabla de los compuestos que estoy analizando, ¿no? Entonces eso, ¿por qué es? Porque son muy lentos los procesos, porque me genera otros subproductos, entonces no puedo utilizar el método directo. A ver, léame, don Eli, por favor. En estos casos, los valores de delta H, formación estándar. Repítelo otra vez. Delta formación delta H, formación estándar. Se determina por un procedimiento indirecto que se basa en la ley de Hess de la sumatoria de los calores, o solo ley de Hess, llamada así en honor de su creador, el químico suizo Germain Hess. La ley de Hess se enuncia como sigue: cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independientemente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. Ok, o sea, ¿se acuerdan ustedes que el delta, el H es una... ¿cómo se llama? Se me fue, función de estado. ¿Cómo es que decíamos eso? A ver si me recuerdan ustedes. Formación estándar. No, era una función de estado, o sea, era una variable de estado que solo depende de las condiciones iniciales y finales. O sea que al delta H no le interesa el camino, y por eso pueden utilizar la ley de Hess, ¿verdad? Porque ustedes lo que van a tener al final va a ser la reacción que ustedes quieren. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues van a combinar diferentes reacciones y así van a poder hacer el cálculo. Miren, pues, entonces, a ver, léame por favor, Esther. En otras palabras, si podemos separar la reacción de interés en una serie de reacciones para las cuales podamos medir el valor de delta H estándar, reacción.
podemos calcular delta H estándar para la reacción. Total, la ley de Hess está basada en que debido a que H es una función de estado. Eso es mi función de estado. A ver, siga. Delta H solo depende del estado inicial y final, es decir, solo depende de la naturaleza de los reactivos y productos. El cambio de entalpía sería el mismo, ya sea si la reacción global tiene lugar en un paso o en varios. Ok, entonces aquí por supuesto vamos a hacer en varios pasos, porque si fuera en un paso utilizamos el método directo, pero en este caso como vamos a estar utilizando varias reacciones, entonces al final la sumatoria de las reacciones me tiene que dar la reacción que a mí me interesa, ¿ya? Entonces eso es lo que hace la ley de Hess, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular cualquier reacción en la cual yo no encuentre los... también si no encuentro la tabla, pues puedo hacerlo. ¿Ok? Estamos. Si yo no encuentro debajo de la tabla, podría hacerlo así también. Bueno, a ver, léame, Mayla. Suponga que queremos conocer la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono, CO. La reacción se representaría como... Bueno, entonces miren pues. Ahora tengo el grafito más un medio de oxígeno me va a dar monóxido de carbono. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora miremos. Esta reacción no está en ninguna tabla, ¿ya? Por lo cual tenemos que hacer este proceso de combinación de reacciones. A ver, léame, Rosemary, por favor. No obstante, la combustión de grafito también produce un poco de dióxido de carbono, así que no podemos medir el cambio de entalpía de CO2 directamente como se mostró. En lugar de ello, debemos emplear una ruta indirecta con base en la ley de Hess. Es posible llevar a cabo las siguientes dos reacciones por separado, las cuales proceden cuantitativamente. Ok, entonces miren pues, yo en la reacción, esa reacción neta que puse ahí, desgraciadamente no se da al 100%, porque fíjense pues, la reacción que es espontánea es la producción de CO2. Entonces lo que pasa es de que se produce CO, pero también se produce un poco de CO2. Entonces eso quiere decir de que no la puedo utilizar directamente. Entonces miren pues, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mi primera reacción. Miren pues, ahorita vamos a ver, voy a repetir esto. Entonces miren, el clavo o lo que yo quiero resolver es la ecuación carbono, grafito más un medio de oxígeno gaseoso que me va a dar CO gaseoso. Esa es la ecuación que yo quiero llegar, o a esa ecuación en la que quiero yo llegar. Y como no tengo una ecuación con el dato real, porque la reacción tiene subproductos, entonces tengo que utilizar el método indirecto. Entonces miren pues, acá yo lo que tengo que buscar son los elementos. Se dan cuenta que en esta reacción tengo tanto el grafito como el oxígeno, ¿sí o no? Pero ¿qué me da esa reacción? A ver, Rosemary, ¿me da monóxido de carbono o no? ¿Qué es lo que me está dando el producto? Sí. Sí, monóxido de carbono es CO2. A ver, ¿qué es monóxido de carbono? CO. Entonces, ¿me está dando monóxido de carbono, Rosemary, o no? Sí. Y ahí dice CO2 y el monóxido es CO. Sí, dice usted. O sea, CO es igual a CO2. Rosemary, CO es igual a CO2. No. Bueno, entonces quiere decir de que esta reacción no me está dando lo que yo quiero. Me está dando el grafito y me está dando el oxígeno, que son reactivos, que esos sí los tengo ahí. Bueno, entonces ahora miren esta reacción B. En esta reacción B, tengo monóxido de carbono, tengo oxígeno y tengo CO2. Se dan cuenta
que tengo los que tengo arriba, pero no los tengo en el mismo orden. Ahora, a ver, Don Eli, el CO, ¿en dónde lo quiero tener? ¿En los productos o en los reactivos? En la ecuación B. ¿Está bien ahí el monóxido en los reactivos o no? Don Eli. ¿Ah? Sí. Mire, acá el monóxido está en los reactivos. El monóxido está en los reactivos, Don Eli. Aquí el monóxido está en los reactivos. No, están los productos. Bueno, entonces, ¿está como yo quiero? No está, ¿ya? Pero lo importante es que está. ¿Me explico o no, Don Eli? Sí. Bueno, entonces miren pues, lo que yo debo buscar con las ecuaciones es tener todos los reactivos que a mí me interesan, ¿ya? O sea, me interesa el grafito, me interesa el oxígeno, están en los reactivos, está bien. Ahora, en esta segunda, yo sé que el monóxido no está bien ahí, tendría que estar en lo que son los productos. Solo acá se me olvidó, miren, esto es una reacción exotérmica. Bueno, entonces, ahora, miren. A ver, léame, por favor, Esther. En primer lugar, invertimos la ecuación B para obtener. Ok, entonces, ¿por qué voy a invertir la ecuación B, Esther? Porque quiero CO2. No. ¿En dónde quiero el CO? ¿El CO ahí está en los reactivos o está en los productos? En los productos. Puchica, ustedes sí que no atinan, ¿va? Mire, aquí están los productos. Estos son los productos. Este es producto. No, ahí está. Bueno, eso es lo que está diciendo esto. ¿En dónde quiere usted que esté según la ecuación que usted está buscando? ¿En los productos o en los reactivos? ¿En dónde la quiere? ¿En los productos o los reactivos? Según la ecuación que está en la pizarra. En los productos. Bueno, y ahí están los productos. No, yo tengo los reactivos. Bueno, entonces por eso de que le voy a dar vuelta. ¿Ya? ¿Entendió o no? Como las... Bueno, entonces ahora mire cómo dice que para que le darle vuelta. Entonces ahora la ecuación debo poner. Se da cuenta que ahora el CO2 gaseoso quedó en los productos y el monóxido quedó en los reactivos. Esther, ¿está claro eso o no? Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa puede ver ahí que modifiqué? Nada más modifiqué eso, jóvenes. A ver, Esther, no mira nada más, raro. Lo colocó como inverso prácticamente. Bueno, pero ¿qué otra cosa? Eso ya sabemos, ya dijimos. ¿Qué otra cosa puede ver ahí? A ver, ¿alguien mira otra cosa diferente? ¿O una cosa especial? El delta H es positivo. ¿Se dan cuenta que es inverso? Pues como la reacción inversa tiene que ser inverso la reacción. En este caso es exotérmica y aquí ¿qué es? Endotérmica. Endotérmica, va. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, jóvenes. La invierto para dejar el CO gaseoso en los productos como yo quiero en mi reacción, pero al invertir la reacción, en este caso era exotérmica y ahora es endotérmica. Bueno, entonces ahora yo ya tengo mis dos ecuaciones. A ver, léame, Mayla. Debido a que la ecuación es química, se pueden sumar y restar tal como las ecuaciones algebraicas. Realizamos las operaciones de A más C y obtenemos. Entonces, sé que es la reacción que le puse inverso, ¿va, jóvenes? Entonces, ahora, al sumar las ecuaciones, ¿qué queda, jóvenes? A ver. Miren, pues. Esto es tan sencillo, pero no lo pueden hacer. Bueno, aquí ¿qué se va a eliminar? Tengo CO2 en los reactivos, 1 mol, y tengo CO2 en los productos. ¿Eso se puede eliminar o no? Sí. Bueno, entonces elimino esto.
Bueno, ahora otra cosa que puedo eliminar. ¿Qué otra cosa tendría que eliminar? El grafito no, porque no está en la reacción. Ahora, el monóxido de carbono tampoco. ¿Qué es lo que puedo eliminar o puedo hacer operado o puede ser operado? ¿Podría ser el oxígeno? El oxígeno, acá tengo una molécula y le quito, porque está del otro lado, le quito media, ¿cuánto me va a quedar? Media molécula. ¿Pero en dónde? ¿En los productos o en los reactivos? En los reactivos, jóvenes, porque aquí tiene 1 menos 0.5, les quedaría el medio en los productos. Entonces, miren pues, C grafito más un medio de oxígeno me da CO. Y ahora aquí tengo que sumar menos 393.5 más 283, ¿cuánto me sale? Eso sí, 110.5. Pero negativo, no me va a dejar solo positivo. Lo que aquí lo que está diciendo es que la reacción es exotérmica o endotérmica. Exotérmica. ¿Es espontánea o no espontánea? Espontánea. Bueno, entonces se dan cuenta que ahora me quedó la ecuación que quería, ¿sí o no? ¿Me quedó la ecuación que yo quería? Sí. Bueno, Eso sí que... eso es lo que voy a hacer cuando combino las reacciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, eso es fácil. A veces tienen que mezclar 4 reacciones, 3 reacciones, dependiendo de lo que ustedes quieran tener al final. Entonces, miren, pues ahora vamos a ver otra más compleja. Entonces, ahora, a ver, léame, Rosemary, por favor. Por tanto, delta HF estándar CO es igual a menos 110.5 mol. Con base en lo anterior podemos ver que la reacción global es la formación de CO2 ecuacional, lo cual se puede dividir en dos partes, ecuación D y B. La figura siguiente muestra el esquema general de este procedimiento. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos la reacción grafito-oxígeno, me va a dar CO2, ¿sí o no? Lo que yo quiero es, fíjense pues, y la segunda reacción que me está dando CO gaseoso más un medio de oxígeno. Se dan cuenta, acá está la de abajo. La diferencia entre estas dos, ¿qué es? La diferencia entre estas dos es la energía de formación neta de grafito a CO. ¿Se dan cuenta? Este último flecha es la que yo quería saber y que no sabía. Entonces, para poderla conocer, precisamente hice la resta, ¿ya? Y por eso es que obtengo acá el valor. Eso fue lo que hice. Esa es la ley de Hess. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Miren pues. A ver, léame por favor, Don Eli. La regla general para aplicar la ley de Hess es que se debe acomodar una serie de reacciones químicas correspondientes a la serie de etapas, de tal manera que cuando se sumen se cancelen todas las especies excepto los reactivos y productos que aparecen en la reacción global. Entonces se dan cuenta que nuestra reacción global es esta, ¿ok? Entonces yo debo llegar a esta reacción al final. Entonces esas son las combinaciones que debo yo hacer, ¿verdad? Bueno, entonces miren pues. A ver, léame Esther, por favor. Esto significa que deben quedar los elementos del lado izquierdo y el compuesto de interés del lado derecho de la flecha. Para lograr esto, con frecuencia tenemos que multiplicar alguna o todas las ecuaciones que representan las etapas individuales por los coeficientes apropiados. Ok, fíjense pues,
si no tenemos los elementos en las posiciones, tenemos que darle vuelta a la reacción. Pero además debemos de cambiarle signo a lo que es el delta H. Eso es lo que vimos en el ejemplo. Además puede ser que a veces tengamos que multiplicar por un número para obtener la cantidad de moles que necesitamos en nuestra ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver aquí esto, pero lo vamos a terminar mañana. Miren, pues. Ahora dice, calcule la entalpía estándar de formación del acetileno C2H5 a partir de sus elementos. Entonces, nuestra reacción global que nosotros ahora queremos es la siguiente. Entonces, ahora queremos 2 moles de grafito más 1 mol de hidrógeno gaseoso, que nos va a dar 1 mol de acetileno, así se llama este compuesto. ¿Ok? Se dan cuenta de que aquí yo debo de tomar en cuenta que necesito 2 moles de carbono, 1 mol de hidrógeno y 1 mol de acetileno o C2H5. Bueno, esta es mi reacción que yo quiero encontrar a través de la mezcla de las siguientes reacciones. Entonces miren pues. Entonces, ahora, a ver, voy a preguntarles, Mylan, ¿en dónde está el grafito? ¿En reactivos o productos? ¿Reactivos? ¿Cuántos moles tengo de grafito? 2. Bueno, a ver, Rosemary, ¿en dónde está el C2H2? ¿En productos o en reactivos? Productos. Ok, ¿cuántos moles tengo de él? 4. Alá, chica, usted sí que de una vez me deja, pero... ¿Cuántos moles tiene Don Eli del C2H2? 1. 1. ¿Por qué 4, Rosemary? No sé de dónde se fumó el 4. Sumó 2 más 2. ¿Eso tiene algo que ver con el coeficiente estequiométrico, Rosemary? Rosemary. Sí. Bueno, entonces por favor, es que miren, esas son las cosas que a uno lo decepcionan, porque eso uno tiene que saber, pues. Ya han recibido química. Bueno, a ver Alejandra, de hidrógeno, ¿en dónde está? ¿Reactivos o productos? Son reactivos, ¿Cuántos moles tengo? solo 1. Bueno, entonces, así tengo que sacar la reacción. O sea, la reacción neta que voy a sacar de esto. Bueno, a ver, léame por favor, Mylan. Las ecuaciones para cada etapa y los cambios de entalpía correspondientes son. Bueno, entonces miren, estas son las reacciones que tengo que combinar. Bueno, entonces miren, pues ahorita solo vamos a hacer el análisis, mañana vamos a terminar de hacer eso. A ver, Rosemary, la primera, ¿qué me va a interesar de la primera para hacer mi reacción? ¿Qué me interesa ahí? ¿Qué elemento me interesa de la primera? El grafito. ¿Está en la posición que quiero? Sí. Ok, ¿qué le hace falta para llegar a lo que yo quiero? ¿Cuántos moles dijimos que necesitaba arriba? Pues, Rosemary. ¿Cuántos moles necesitaba? 1. A ver, Don Eli, ¿cuánto le hace falta en la ecuación de arriba? ¿Cuántos moles de grafito? Le hace falta 1 para llegar a 2. No, ¿cuántos tiene arriba? No estoy preguntando cuánto le hace falta. 2. Ah, bueno. ¿Y aquí cuántos tiene? 1. Ok, o sea que tiene que multiplicarlo por cuánto. Por 2. Ok, bueno, esa es la lógica. Se da cuenta, Rosemary, que está fallando en una cosa fundamental. No sabe los coeficientes, cuáles son los coeficientes estequiométricos. Y solo con ese pequeño detalle no va a poder ser el problema. ¿Se da cuenta usted los errores o no? ¿Rosemary? Sí. Bueno, espero que los corrija, porque para eso estamos. Bueno, entonces ahí me va a interesar el grafito y está
en buena posición, pero le faltan 2 moles, solo tiene 1. Bueno, entonces lo tengo que multiplicar por 2, o sea que la A la tengo que multiplicar por 2. Ahora, Esther, la 2, ¿qué es lo que nos va a interesar de la 2? El hidrógeno 2. Bueno, entonces, ¿el hidrógeno está en buena posición? Sí. O sea que no tengo que modificar, tengo que poner el inverso. Ahora, ¿los moles están bien? Sí, con eso lo quiero. Bueno, entonces quiere decir que esa reacción está bien así como está. Bueno, ahora, Mylan, en la tercera, ¿qué es lo que me va a interesar para llegar a mi reacción? El C2H2. Bueno, ¿está en la posición que yo quiero? No. Entonces, ¿debo darle vuelta a la reacción? Sí. Ok, además, ¿son los moles que yo quería? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir? Multiplicar o dividir entre 2. Dividir. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, cuando ya espero que vengan más. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, la primera que tengo que hacer, jóvenes. Rosemary, ¿qué tengo que hacer con la primera? Colocar los ramones en esa parte. Bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya le dije. A ver, ¿quién se acuerda qué tengo que hacer? Multiplicar por 2. Esta la tengo que multiplicar por 2 para que me queden los moles. Bueno, ahora la de abajo, la B, ¿tengo que hacer algo, don Eli, o está bien así? Está bien así. Bueno, está bien, ahí no tengo que hacer nada. Bueno, a ver, Esther, en la tercera, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 2. Dividir entre 2. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer antes de hacer eso? Cambiar los productos al... Inverso. O sea, por eso lo pongo acá. O sea, darle vuelta, ¿va? Y además, dividirla entre 2. Y ahí estaría, ¿sí o no? Pues eso es lo que vamos a ver mañana. Entonces, ahora, fíjense, pues solo les pregunto. A ver, Rosemary, cuando le doy vuelta a la C, ¿qué pasa? El producto cambia, pasa a positivo. Bueno, sí. Los productos pasan a los reactivos, sí, eso sí. ¿Y qué otra cosa tiene que cambiar? El orden de los... No, eso también ya está implicado en lo que me dijo. A ver, ¿qué otra cosa tiene que cambiar? A ver, ¿quién se acuerda de otra cosa que tiene que cambiar? El delta H. ¿Qué tengo que cambiar del delta H? El signo. Acá Positivo. es negativo con esta forma, pero al darle vuelta tengo que ponerle positivo. Bueno, además también debo dividirlo entre 2. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer mañana. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde, chicos. Ahí nos vemos, chicas, más bien. Se cuidan y pues que tengan una feliz noche y nos vemos mañana, chicas. Gracias. Nos vemos, chicas, se cuidan, se portan bien, chicas. Un abrazo.